Bueno, y vamos a continuar ahora hablando de doña Marina. Ojo con el caso de doña Marina. Ella nos llamó desconsolada porque dice que desde hace 2 meses la comida no le sabe absolutamente a nada, que come porque tiene que comer, pero que le perdió el gusto completamente, Josito. Y no solamente eso, Pau, imagínate que hace una semana comenzó a oler humo, así como en toda la casa, aunque no había nada quemado. Obviamente, y uno empieza a oler humo, lo primero que hace que es asustarse, y entonces nos escribió preguntando, ¿y si es un tumor? Ay, no, qué miedo. Hoy vamos a responder esas preguntas que todos nos hacemos cuando el olfato y el gusto desaparecen. ¿Es normal? ¿Cuánto va a tardar en volver? Todo esto es lo que queremos saber, Josito. Así es, pero bueno, nos acompaña la doctora Alexa Rodríguez para saber cuándo esto es una alerta y sobre todo qué podemos hacer para recuperar nuestra vida con sabor y con olores, porque qué desesperante es cuando usted no tiene la posibilidad ni de oler ni de que le sepan las cosas. Uy, no me lo puedo imaginar. A veces con costos uno soporta con la nariz, ahora los dos juntos. Doctora, ¿por qué es que después de enfermedades como el COVID perdemos esa sensibilidad del olfato y del gusto? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias por el tema, porque es de las consultas que con mayor frecuencia ahora nos hacen después de la pandemia, ¿verdad? Generalmente los virus como el COVID son muy afines a lo que es el tejido de la nariz, ¿ok? En la nariz, en la parte de arriba de la nariz, se conecta directamente con el cerebro. Entonces, nosotros percibimos los olores, no solo el olor, sino que el sabor también a través del nervio olfatorio. Claro. Entonces el nervio viene, toma la información, la lleva al cerebro, donde en una parte muy importante que es la amígdala se llama, donde están también las emociones, y ahí se traduce. Háganse de cuenta que como que se hace ahí una conexión y entonces el cerebro le dice al organismo, mira, lo que se está percibiendo en olor es fresa, es chocolate, es vainilla, y después nos crea una emoción dependiendo del lugar. ¿Qué es lo que pasa con este virus? Que quita esa conexión. Entonces como que se forma un cortocircuito y ahí es donde lo perdemos. Yo recuerdo cuando a mí me dio COVID que justamente me di cuenta porque lo primero que perdí fue el gusto, ¿verdad? Y el olfato. Entonces yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la pastelería yo ponía el montón de esencias y las empezaba a oler para ver en qué momento algo me olía, ¿verdad? O si algo podía percibirlo. Y recuerdo que yo hasta puse porque había leído, ¿verdad? Que una naranja que usted la ponía a quemar y entonces le quitaba la cáscara y se la comía. Bueno, yo no sé si fue sugestión o qué, la cuestión es que ya al final logré recuperar el olfato y el gusto y fue el día más alegre de mi vida después de muchos días de sufrimiento. Pero ¿cuánto tiempo es normal que pase antes de que uno recupere el olor? Porque es desesperante. Sí, bueno, ve qué interesante tu historia. Ahora yo te cuento la mía, cuando a mí me dio COVID. Yo sencillamente había pedido unas lentejas, me las empecé a comer y le digo a mi esposo, ¿de veras que ahora sí? Ay, bueno, un saludo a Jessiquita, que es tan buena. Qué fea le quedaron las lentejas. Y y yo, pero feas, así, le digo, es que saben a tierra. Imagínense que yo siendo torrino no lo había percibido. Y se los cuento de esta forma porque pareciera que uno debería de saberlo todo siempre y todo y tener noción de todo. Y hay cosas que nos llegan a pasar en algún momento que no son así y que uno no se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Bueno, uno espera primero que si es un par de días que te están sabiendo feas las lentejas, ¿verdad? Entonces ya tengas digamos, una llamada de atención, o sea, algo me está pasando. O sea, esto no es normal. Ya llevo 2 días que las cosas no me saben. Le da a probar a la vecina para ver si es No, te lo juro que sí, porque o sea, seré yo, ¿verdad? Sí. O somos todos los demás. Entonces, sí es importante porque no hay un punto de comparación. Imagínate que vivas solo. ¿Cómo haces? ¿Verdad? Si uno encarga la comida también, que en ese tiempo, era una señora, doña Lidia, ya me acordé, doña Lidia, no fue Jessica, era doña Lidia a la que le encargábamos la comida y entonces, o sea, ¿de cómo saberlo? Entonces, cuando se presentan estos virus, hay que darle un tiempo de evolución. Yo siempre les digo que no dejemos evolucionar las enfermedades, máximo 2 semanas. O sea, ya 2 semanas, que aunque usted no esté percibiendo bien el sabor de la comida, bien los olores, o sea, por favor atiéndase. ¿Cuánto tiempo un virus se tarda en recuperarse? Se puede tardar entre 2 hasta 6 semanas. Eso en la mayoría de los casos, hasta un 20% en 6 meses. Y se habla de un 5% al año. Entonces vea
que en esto lo que hay que tener es mucha paciencia. Primero, yo siempre les digo, ante, digamos, una situación como esta, que es un proceso inflamatorio, lo primero es atenderse y lo segundo es tener mucha paciencia. Porque si no la tienes y te empiezas a desesperar, entonces ahí sí el organismo no juega una mala pasada. Sí. Doctora, ¿y cuáles otros síntomas podríamos identificar que pueden llegar a alertarnos de esa gravedad? Porque, por ejemplo, a mí con el COVID no se me fue el gusto, pero sí se me fue el olfato. Pero yo soy rinítica y soy alérgica y todo lo demás, entonces era como muy difícil darme cuenta si era realmente COVID, hasta que ya después me dio el fiebrón, ¿verdad? El fiebrón y todo lo demás. Pero, ¿qué otros síntomas nos podrían ayudar a identificar que tenemos que ir a un especialista porque ya eso no es normal? Ok, entonces, si es solo pérdida del olfato y del gusto, que lo puede dar el virus del COVID, o bien antes del COVID, cualquier virus lo puede dar, hasta la gripe normal, ¿verdad? Una gripe normal, para que no crean que todo es COVID, ¿verdad? Una gripe normal puede darlo. En menos proporción, sí, claro, pero lo puede dar. ¿Cuándo ya nos empezamos a preocupar más? Bueno, cuando esa pérdida de olfato está acompañado de alteraciones en la visión, cuando tenemos visión borrosa, empezamos a ver nublado, tenemos dolores de cabeza, hay mareos, hay sangrados nasales, hay sensación de presión, entonces ahí sí, depresión facial, entonces ahí sí hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, Pau, parte de la historia que decía esta señora, porque decía que le empezó a oler como a quemado, ¿verdad? Y yo quiero saber, porque es que hay personas que de pronto de verdad dicen, es que me huele como a basura, me huele a esto, y tal vez es un olor que nadie más percibe o nadie lo siente, pero ¿en serio no te huele? Ay, sí, claro, mira, ay, no, es que, ay, sí, Pau, ¿cómo que no? Porque es que hay personas que llegan a percibir unos olores que no o lo que están usted presentes, decía, no también lo de que le sabía a tierra. Hay gente que decía que el COVID le sabía toda rumbre, pero hay gente que no. Entonces, al igual que lo de Josito, ¿de qué depende eso? Sí, vieras que bueno, eso se le conoce como fantosmia, ¿verdad? Es Fantosmia. Fantosmia, ajá, que es una parte, Fantasma. Sí, porque el cerebro crea olores que no existen, los inventa, tal cual. Por una alteración neurológica, por supuesto, de las células que hay a nivel cerebral que perciben el olfato. Entonces, bueno fuera que fuera humo. Muchos lo que perciben es pudredumbre, perciben olores bastante desagradables, y es otra de las consultas ahora con frecuencia que me hacen a mí en otorrino, porque dice, es que yo sé que mi nariz huele mal, y es que yo sé que tengo un mal olor. Entonces le pregunto a la familia, vamos, si llega con el esposo, usted, no, doctora, y tal, no, doctora, o sea, nadie más la huele mal, solo la persona. Entonces vieras que es muy difícil, porque es una mala pasada del cerebro, y eso es por un proceso inflamatorio, que tal vez siempre digo, porque son virus, si se hubiera atacado en los primeros 15 días, hubiéramos podido resolver muchísimas cosas. Y la verdad es que para nosotros, el 90% de los pacientes, cuando son atendidos en la primera semana, les podemos resolver los problemas. Bueno, como aquí estamos para encontrar soluciones, ¿qué se puede hacer cuando esto nos ocurre? Pero no me conteste todavía, Doc. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos con la respuesta, porque probablemente más de uno está pasando por esa situación tan incómoda. Ya venimos.